Somos el colectivo Taller Placer, un colectivo afincado en Valencia. Somos más personas y que trabajan pues desde el ámbito de la filosofía, la literatura. Ahora mismo, sobre todo también en comisariados en diferentes museos. Hay como ahora se está trabajando en diferentes proyectos en el IBAM. También, y bueno, aquí estamos Paula Miralles y yo, Vicente Arlandis, para presentar un trabajo que se llama El esfuerzo constante de ganarse la vida. Y digamos que este trabajo es una derivación de un proyecto más amplio que surgió en el Centro Conde Duque de Madrid hace 2 años, y que se llamaba El lugar donde se hacen las cosas. Sí, el lugar donde se hacen las cosas es un ciclo, son unas jornadas que organizamos en torno al tema del trabajo, sobre el cual llevábamos dando vueltas ya desde hacía un tiempo, todo lo que tiene que ver con los imaginarios del trabajo, cómo construimos nuestra subjetividad desde el trabajo, porque ocupa una gran parte de nuestra vida. Y entonces, además, dentro de lo que es la profesión artística, muchas veces no hay separación entre trabajo y vida personal. Entonces, bueno, pues el malestar que crea el trabajo, cómo nos influye, nos hace darle muchas vueltas a ese tema. Y entonces montamos estas jornadas de las que ha hablado Vicente, el lugar donde se hacen las cosas, que son unas jornadas que eran un ciclo de excursiones que hacíamos a diferentes centros de trabajo que daban cuenta un poco de los diferentes paradigmas laborales que conviven hoy en día. Y luego, después de irnos de excursión, tipo excursión del cole, pues quedábamos con gente, tipo escritores, filósofos, periodistas, que nos parecía que podían completar esa visita, pues igual a lo mejor dando como otra visión totalmente opuesta a la visión oficial que nos habían dado en esa visita, o simplemente yendo como por un lugar como un poco transversal de lo que habíamos visto, pero que un poco completaban esa mirada, ¿no? Y teníamos una charla y bueno, fue así, un ciclo de 4 días. Sí, hemos hecho 2 ediciones, una en Madrid y una en Valencia, y en estas visitas pues hemos ido a visitar la fábrica Danone, hemos ido a un centro de reciclaje en el Ayuntamiento de Madrid, a Valdemín Gómez, donde llegaba toda la basura de Madrid y allí se reciclaba. Fuimos al Reina Sofía, visitamos la parte no expositiva del museo para, digamos, visitar un centro cultural, pero desde el punto de vista laboral, no desde lo que todo el mundo ve. Hemos visitado también centros de innovación, es decir, espacios donde lo que se hace es pensar, pues eso, en la emprendeduría, el empresario que innova, que crea una pequeña empresa, siempre vinculadas con la cuestión de la tecnología, etcétera. Hemos visitado la central nuclear de Cofrentes para pensar también la cuestión energética. ¿Qué más sitios hemos visitado? Bueno, ahora no me acuerdo, pero vamos, o sea, como que hemos hecho como un recorrido bastante amplio. Sí. Y entonces, después de eso, Vicente empieza a desarrollar también una pieza escénica, ¿no?, que tiene que ver justamente... Sí, desarrollo una pieza escénica donde retomo un trabajo que hice con David Espinosa hace muchos años y que fue una pieza que se llamaba El proceso, que hicimos 2 veces, muy poco. Y ahí ya hacíamos una cosa que era darnos un masaje mientras hablábamos de nuestro trabajo. Y recogemos esa idea para invitar también a gente que mientras se da un masaje hable de sus trabajos. Y entonces ahí hacemos otras jornadas el año pasado en Conde Duque también, que se llaman Trabajar cansa. Y la idea es reflexionar sobre el malestar del trabajo. Es decir, ahora mismo a un montón de gente le pasa que esta vida precaria incide un montón en su salud, en su manera de relacionarse con los demás, etcétera. Entonces la idea era, pues eso, invitar a gente que nos hablara de eso. Y ahí invitamos siempre, pues eso, el dispositivo son 2 camillas de masaje, 2 profesionales del cuerpo y del masaje y 2 personas que tienen algo que contar en ese diálogo. Y bueno, pues eso, hacemos esas jornadas y a mí me parece como que se le puede sacar como más material a ese dispositivo, a esa idea de hacerse un masaje y hablar de cuestiones que tienen que ver con tu trabajo. Y entonces yo lo que hago simplemente es aplicarlo a mi vida, es decir, el esfuerzo constante de ganarse la vida no es sino un repaso por un currículum de una persona de mi generación, con alguien que tiene 40, 45 años, que se ha dedicado a las artes escénicas y que por lo tanto tiene un informe de vida laboral de más de 10 páginas, que es lo que nos pasa a todos los artistas. Sí, exacto, es como una vida laboral, como el típico informe que sacas de la Seguridad Social cuando entras en tu espacio web, pero como relatado un poco, ¿no? Eso es, o sea, un repaso por diferentes trabajos que por un lado tienen que ver
con las artes escénicas, que por otro lado también yo lo vinculo mucho con el cuerpo, es decir, que yo vengo de la danza y entonces, pues eso, lo que vemos en escena es alguien con un cuerpo cansado, con un cuerpo agotado, y yo estoy hablando de por qué ese cuerpo, por qué mi cuerpo, por qué nuestros cuerpos están cansados, están agotados, a qué se debe y cuál es la relación que tiene que ver con el trabajo, con la precariedad que, bueno, pues la situación socioeconómica ahora mismo tenemos y que eso procura, y un poco qué manera de ver esos trabajos, de ver la vida y de entender cómo la situación te da ese cansancio, básicamente. Sí, sí. ¿Qué sensación, o sea, qué queréis provocar en el público que venga a veros? Mira, para mí es importante una reflexión. Bueno, yo creo que eso es como automático. Es decir, cuando alguien empieza a relatar su currículum, todos esos trabajos por los que ha pasado, yo creo que es inevitable que tú también hagas un repaso por todos los trabajos por los que tú mismo has pasado. Entonces, yo creo que hay un efecto espejo, digámosle, o sea, como de pensar también, wow, si es verdad que cómo ha cambiado ese paradigma. Es decir, mi padre tuvo un trabajo. Mi padre trabajó durante 40 años en una fábrica, 8 horas, que era un trabajo que tampoco lo vamos a idealizar, que tenía todos sus problemas, pero que era un modelo de trabajo muy concreto, muy monolítico, que separaba vida y que separaba trabajo, que el espacio de trabajo y el espacio de la vida eran muy diferentes y que por lo tanto ahí había una gestión de la vida diferente a la gestión del trabajo. Lo que queremos ahora es repensar por qué la vida se ha convertido en una gestión. De la vida, del trabajo, está todo junto, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que esto de la gestión es importante, ¿no? Es verdad que el otro día escuchábamos una cosa de Petit que decía como que la vida ya no es la vida, sino que la vida se ha convertido en la gestión de la vida. Entonces, además, justamente creo que en nuestro ámbito estamos constantemente gestionando cosas para poder vivir, ¿no? Entonces, esa además dinámica actual en la que, bueno, pues por el neoliberalismo que impera, el individualismo que está constantemente obligándote a seguir y seguir y seguir, pues es un poco también, yo creo que para el espectador genera también un poco, una vez te instalas en el dispositivo y estás en la propuesta, pero al principio es como una persona que te está hablando de 1000 trabajos, porque además es muy increíble la vida laboral de Vicente, todo lo que ha hecho, y que por otro lado estás observando como un cuerpo inerte, ¿no? Un cuerpo que no está haciendo nada, ¿no? Entonces hay como, genera así como una dislocación un poco al principio de un cuerpo que no hace nada y sin embargo que está relatando todo lo que ha hecho, ¿no? Y yo creo que el paradigma del malestar y del agotamiento también es una cosa sobre la que incidir, ¿no? Yo creo que hoy en día, yo no sé, pero que muchas veces lo hablamos con amigos, tenemos todo el rato estamos rodeados de gente que está mala, que está enferma, que está mala y no sabe qué le pasa, muchas veces no sabe cómo nombrar lo que le sucede, no, me duele aquí, tengo irritación de colon, o sea, tengo cosas pero no sé ponerles nombre, ¿no? Y entonces eso tiene que ver realmente, pues eso, con la dinámica, con el tiempo que vivimos, que es todo el rato trepidante, ¿no? Bueno, y luego también una apelación es de dar un paso más, es decir, no solo hablar del malestar, sino aprovechar también ese malestar, es decir, que en la pieza también hablamos de qué hacemos con este cansancio que tenemos, es decir, qué hacer con esto, no solamente quejarnos, sino qué hacemos, ¿no? con esta situación en la que nos encontramos. Y bueno, yo acabo diciendo siempre en la pieza que esta idea del Peter Handke hablaba de un cansancio capaz, es decir, un cansancio que te ayude a hacer algo, es decir, que el cansancio no sea un impedimento, que el agotamiento no sea algo que te derrota, sino que sea el motor de una posibilidad. Es decir, que si estamos cansados, pues vivamos cansados, pero vivamos, ¿no? Claro.